Bueno, y ya estamos Hola. en el Café La República, saludando al filósofo mayor de Buenos Aires, Santiago Kovardlov. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, hoy una audición donde la filosofía y la historia han tenido un protagonismo enorme y donde además hoy tenemos una sorpresa para nuestros oyentes muy grata, ¿verdad? Y sí, nos damos un lujo, que es volver a encontrarnos en este bar, ahora con domicilio diferente, con nuestro gran amigo Jorge Fernández Díaz, a quien ya recibimos con un bermucito sobre la mesa. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Hola, ¿cómo les va, querida amiga? Qué lindo volver a encontrarnos en un bar, qué lindo. Sí, todo el año pasado qué estuvimos lindo, ¿no? en el otro café, ¿no? Que tenemos en Radio Mitre, pero ahora en este café de Radio Ciudad, y qué lindo encontrarnos nuevamente cara a cara. A este no lo cierra nadie, este café. ¿Cómo andan? ¿Bien? Nosotros estamos muy bien, muy contentos bien. de volver a encontrarte aquí, de poder celebrar tantas cosas gratas que nos unen y expresarte ante todo la infinita gratitud por lo que nos ayudaste a construir, que fue precisamente este espacio de interlocución en tu propio programa. La Ahora, verdad es que sí. Le servía whisky antes, ahora no, ahora se sirve. No, estamos más modestos. Van despacio, a esta ¿no? hora, bermucito. Bermucito, claro. lo sumo. Es que la hora lo pide. Yo quiero decirle a la audiencia, contar un poquito, que, bueno, que esta fiesta, que este lujo que nos damos de reencontrarnos los tres, tiene como motivo una enorme celebración, ¿no? Así es. Que es que este escritor, ensayista y periodista y amigo del alma, Jorge Fernández Díaz, que el año pasado, en plena pandemia, convirtió una criatura ficcional, La Traición, en un thriller político policial de un éxito gigantesco de ventas, acaba de parir un ensayo que, en mi opinión, es un ensayo consagratorio, es un libro de consulta. Se llama Una historia argentina en tiempo real, apuntes sobre la colonización populista y la resistencia republicana. Ha sido editado por Planeta y bueno, ya está recorriendo, por supuesto, las librerías a toda velocidad. Entonces, bueno, este era un poquito el gran pretexto para volver a encontrarnos, Jorge. Muchísimas gracias por esto. Sí, los dos saben que, bueno, varias cosas de mí saben, ¿no? Primero saben que este país me desgarra este país. Este país no me resulta... no lo puedo ver como un entomólogo ni como un periodista objetivo que mira desde arriba las cosas y que se las toma con frialdad y cosas por el estilo, ¿no? Quizás este libro sea la confirmación de algo que ya venía de la ficción, y es algo totalmente inesperado en mi vida, y es haberme convertido en un escritor político. No estaba en mis planes esto. No estaba en mis planes. Es cierto que no lo estaba, pero también es verdad que un escritor es un hombre o una mujer que van descubriendo poco a poco qué los convoca, a dónde es que el imperativo de la expresión lo llama. Y en tu caso, Jorge, yo veía cómo se vinculaba el título de tu última novela, La Traición, con muchas de las páginas de esta extraordinaria historia, de la que también yo quisiera decir algunas cosas que me parecen centrales, pero donde el tema de la traición está muy vivo. El tema de la traición como una de las características del ejercicio de la política, del menoscabo del encuentro con el prójimo, ¿no? Sobre el final del libro, justamente en las páginas conmovedoras que dedicás a los argentinos, se titula Argentinos, el trabajo del libro al que me estoy refiriendo, el tema de la traición vuelve a aparecer, pero matizado también por algo que yo añadiría a lo que vos llamás el desgarro,
que es el enamoramiento de tu país, el profundo amor que te une a este país y que te llevó a decir: yo de aquí no me voy. Frase fundamental para muchos de nosotros, porque realmente ha sabido infundirle al talento interpretativo que este libro refleja al reunir tus columnas, la valentía y el coraje, no solo de decir lo que decís, sino de quedarte, de estar aquí. Claro, porque sobre el final del libro hay como dos prólogos, dos epílogos, ese que vos decís que se llama Argentinos, y otro que se llama Casa Tomada. Sí. En Casa Tomada lo que hay es una vieja interpretación que tuvo, como todo lo que estamos viviendo bajo un gran relato cultural creado primero por Perón, el gran escritor de conciencias del siglo XX, luego por Apol, su publicista, y luego por una serie de nacionalistas, de escritores nacionalistas como Jaureche, como Scalabrini Ortiz, y también escritores marxistas volcados al nacionalismo como Cook, Puigros, claro, Arregui, Jorge Abelardo Ramos, y después por los setentistas y después por la postdictadura, ¿no? Todo esto ha sido un gran relato por entregas y por fases, pero que ha penetrado profundamente en la sociedad argentina. Y fíjate, no han dejado colonización por hacer, ni en las escuelas ni en las universidades. Por ejemplo, le crearon al cuento Casa Tomada, que todos nosotros hemos leído tantas veces y que hemos aprendido, y que los chicos aprenden, creo yo, todavía en la escuela, esas 3 páginas escritas por Cortázar, que tienen que ver con un sueño que tuvo y se levantó, lo escribió de una sentada, con el inconsciente, aunque no negaba Cortázar que fuera una alegoría política del inconsciente, ¿no? Pero he visto como muchos profesores y escritores marxistas o nacionalistas o simplemente peronistas quisieron convertir ese cuento popular, pedagógico, interesante, que tiene que ver con 2 hermanos que de repente le van tomando la casa, cuarto por cuarto, fuerzas extrañas, fantasmales, un cuento de fantasmas, en verdad, y cómo finalmente ellos se van refugiando en lo que les queda hasta que se van de la casa y entregan la casa. Convirtió el peronismo ese cuento, en un cuento reaccionario, es decir, un cuento de la oligarquía que se veía que sentía repugnancia por los cabecitas negras que iban tomando la ciudad de la mano del peronismo. Esta visión totalmente interesada y falsa completamente, porque Cortázar, primero que no pertenecía a la oligarquía, esos hermanos vivían de unos campitos, ni siquiera tenía servidumbre, ni siquiera era una oligarquía, era una burguesía, una alta burguesía altamente empobrecida, además. Sí, y que cuando le van tomando los cuartos, se lo van tomando, creo que es una sensación de como las doctrinas totalitarias van tomando todo, no es que los cabecitas negras llegan a la ciudad o esas cosas interesadas que no, es como el peronismo se queda con la justicia, se queda con las escuelas, se queda con los libros de texto, se quedan con las universidades y van tomando absolutamente todo, porque su proyecto es tomar todo y quedarse para siempre. Y yo lo que digo ahí es que, bueno, al final los hermanos agarran lo poco que les queda, salen a la calle, tiran en la alcantarilla su llave, cierran la puerta y entregan la casa. Y yo lo que digo ahora, ¿hay algo más? De la casa yo no me voy a ir, yo no voy a tirarla. Me puedo ir a vivir a otro país, pero nunca voy a abandonar la casa tomada. Bueno, hay que decirle a los oyentes algo más sobre este libro, que es no es tan profundo, pero es tan inusual como todo lo que significa la originalidad de tu pensamiento. Este libro tiene más de 1000 páginas. Más de 1000 páginas. Yo no recuerdo que en la Argentina
se haya publicado un libro de esta extensión en el orden del ensayismo político que tenga esta extensión, hasta el punto que bromeaba con Jorge Sigal y le decía, che, vos sabés que me llamó Romero Rolón para decirme que más que Juan Cristóbal no puede escribir este tipo, que tiene más páginas que yo. Y lo cierto es que, sin embargo, este libro que reúne muchas de tus columnas publicadas en el Diario de la Nación a lo largo del tiempo en que te venís desempeñando ahí como columnista político, es al mismo tiempo un texto que hilvana en un relato único, algo que yo, no sé cómo lo ves vos, Jorge Sigal, que lo quiero empalmar, porque la novela policial de Fernández Díaz y su concepción de la política del país están mucho más emparentadas de lo que podría parecer. No hay entre un género y otro, entre el novelista y el ensayista, una distancia antagónica. Para mí hay una instancia fundamental de inspiración recíproca entre ambas cosas. Bueno, déjame recordar que estamos hablando con Jorge Fernández Díaz, y esto que vos planteás, Santiago, bueno, yo conozco bastante la génesis de ambos libros, ¿no? Por lo menos de los dos últimos, quiero decir, de La traición y de este ensayo magnífico, bueno, insisto, para mí, un ensayo consagratorio, sí. Una radiografía como no se ha hecho del fenómeno kirchnerista, pero hecho además con la pericia del escritor sensible que se involucra en la historia. Es decir, no es un libro hecho desde la asepsia, sino desde la profunda convicción del autor. Me parece que eso tiene un... me gustaría escucharlo a Jorge explicarlo, si me permiten, si me permiten, Jorge. Primero te hacemos escuchar un temita y luego nos contás si hay algo de cierto en esto que estoy diciendo. Dale. Bueno, y en este mediodía excepcional de Café La República estamos conversando Santiago Kovadlov y yo con el escritor, periodista y amigo Jorge Fernández Díaz, y yo había dejado ahí picando una pregunta o una reflexión que es, bueno, el compromiso personal la apuesta personal que vos haces, Jorge, en mi opinión, en este ensayo maravilloso, Una historia argentina en tiempo real. ¿Cómo lo vivís vos? Bueno, mira, como vos bien sabés, la política me interesó desde siempre, por lo menos desde los 19 años, no desde siempre, pero sí desde los 19 años. Pero obviamente me dediqué al periodismo de todas las especies, hice de todo. Siempre me mantuve en ese terreno del profesionalismo, hasta que ocurrió una novedad muy importante en mi carrera, que es que se retiró Mariano Grondona de las páginas de opinión de La Nación. Me pidieron a mí que yo lo reemplazaba hacía muchos años durante el verano, y me pidieron que lo reemplazara permanentemente y que lo hiciera a mi manera, ¿no? Por supuesto yo no pensaba del todo como Mariano, ni tenía ni provenía de la misma familia, de la misma cultura, ¿no? Tenía un escritor, un lector, pero bueno, hijo de inmigrantes, de camareros, de mozos de bar, y tenía otro tipo de experiencia personal incluso en la vida. Pero eso me obligó a volver a leer y a estudiar, ¿no? Me volvió sobre mi biblioteca, primero a releer todo lo que yo había leído a los 20 años, porque toda esa biblioteca había formado parte ahora del poder, formaba parte del kirchnerismo, todos estos escritores que crearon una especie de gran relato que nos trajo a esta decadencia para mí, ¿no? Por eso yo escribo este libro en respuesta a ese gran relato que nos trajo a esta decadencia y tratando de crear una épica republicana, ¿no?
Y bueno, esa experiencia de volver a estudiar lo que había yo, no solo lo que yo había leído a los 20 años, sino las novedades políticas que había habido y que estaban sucediendo sobre los 70, sobre el peronismo, sobre el populismo a nivel mundial, sobre la política en general, y la idea de dar una respuesta desde la cultura, desde la historia, desde la ideología en un artículo dominical, y a la vez hacerlo con un estilo literario, no literario en cuanto a la ficción, pero sí literario en cuanto al estilo puro y duro, estético, una apuesta estética. Bueno, fue un trabajo muy, muy grande. Yo hace unos 4 o 5 años ya tenía conciencia de que estaba escribiendo un libro, no porque las columnas esas fueran publicables. De hecho, el 70% de esas columnas murieron en el camino. Sin embargo, yo me fui quedando con algunas que formaban parte de un rompecabezas y que contaban la historia de estos últimos 10 años y por lo tanto una prehistoria de 60 años más para atrás, ideológica, política, metodológica, etcétera, ¿no? A esto le agregué, por supuesto, una crónica personal, muy personal, de lo que me había sucedido a mí. Y esto parte de un hecho muy pequeño, como siempre parten a veces los disparadores de los artículos, de los cuentos, de las novelas y de los ensayos son pequeñas historias, ¿no? Que aparentemente son irrelevantes. En este caso yo estaba en una pizzería un día a la noche, hace unos años, y una mujer me empieza a mirar de manera muy intensa. Yo dije, bueno, debe ser una oyente, una lectora. Bueno, me persigue hasta el taxi, me da un papel, yo me doy vuelta, agarro el papel, lo abro, y en el papel me dice: espero que tu nuevo sueldo de gorila te haga feliz, nos traicionaste, ya no vamos a leerte nunca más, ¿no? Ese papel, no es que me dolió, pero sí me dije, yo tengo que responder qué es lo que pasó conmigo, porque efectivamente entre los 19 y los 30 años se podría decir que yo atravesé todas las distintas vetas que formaron parte del kirchnerismo. Este libro pretende hacer una tomografía computada al kirchnerismo. Así es. Que no es una sola cosa, es un Frankenstein formado por distintas vetas. En esas vetas yo reconozco haber estado. Yo, para ser rápidamente argentino, me metí en el nacionalismo de izquierda. Para ser rápidamente argentino. Y sí, para ser rápidamente argentino, como para ser rápida, porque yo no me sentía argentino, porque en mi casa se hablaba bable, yo era hijo de asturianos, de 2 asturianos, y en el colegio me hacían bullying porque hablaba con el lenguaje de los asturianos y me sentía un extranjero, y el modo más rápido en todas partes del mundo para ser rápidamente de ese lugar es para aferrarse al llamado ser nacional, es el nacionalismo, que luego se cura viajando y se cura leyendo y se cura madurando, pero que bueno, en ese momento... interrumpirte ahí un segundo, porque no puedo resistir la tentación de decirle a los oyentes que en este café de hoy, aquí en la República, yo tengo el gusto de estar con 2 traidores. Sí, 2 traidores, porque Fernández Díaz ha sido caracterizado como traidor por esa carga a la que menciona en su libro, sí. y en cuanto a Jorge Sigal, ya se sabe que en cuanto abandona el Partido Comunista porque descubre que el totalitarismo lo está desfigurando y lo está privando de libertad, también pasa a ser caracterizado como traidor. Yo solo fui caracterizado ocasionalmente como traidor por una señora cuando en el campo de los derechos humanos opté por decir que la sacralización de la muerte caracterizaba tanto a la guerrilla como a la represión militar, pero fue un pequeño episodio. Ahora, los 2 grandes traidores que me acompañan hoy son 2 hombres que optaron por la libertad. ¿Qué es la libertad? No la alegría de la irresponsabilidad, sino precisamente esto que está diciendo Fernández Díaz: sumergirse de lleno en lo que puede motivar una caracterización, un estigma como el que cae sobre él, y en respuesta al cual necesita explorar
qué es lo que lo llevó a cometer eso, que mirado desde el lado opuesto al de esa señora que fija en él los ojos y le entrega un papel, se llama voluntad de conocer por qué el fanatismo tiene por venir en un país que tantas veces fracasó con él. Es verdad eso. Mirá, la relación mía con Jorge Sigal es la relación de un excomunista y un experonista que desde la década del 90 venimos mascullando entre nosotros los problemas de haber creído, ¿no? Y cómo siguen creyendo, cómo siguen necesitando esa religión para sobrevivir mucha gente, ¿no? Y el kirchnerismo juntó a los dos, juntó a los peronistas y a los comunistas, ¿no? Y entonces es una especialidad nuestra, de alguna manera, este artefacto que va por el cuarto gobierno kirchnerista, votado por el pueblo argentino, que está colonizado, me parece a mí, por este gran relato que yo narro. Pero déjame decir que yo estuve en los lugares y me fui a decir, no los conozco de afuera, yo conozco el zafaronismo de adentro, y sé que es un desastre, pero lo conozco de adentro, no de afuera. Conozco los feudos provinciales desde adentro, porque estuve en Neuquén junto a Felipe Zapag, o sea, sé lo que es que el Estado se apodera de todo y se queda para siempre, y no hay forma de sacar, y que es un partido único con un líder, y no lo puede sacar nunca más, porque se apoderan de todo. O sea, conozco todos los pecados que forman parte del kirchnerismo, no por haberlos simplemente estudiado, sino por haber estado allí, por haber creído en ellos, por haber descubierto que son un horror, y por haber partido de ese lugar. Por eso es que bueno, aquí aparece otro rasgo de este libro notable, ¿no? Es cierto que esta es una historia argentina, pero es una historia argentina conjugada en la primera persona del singular. Vale decir que los hechos están tramitados por una subjetividad, por una sensibilidad, como recordaba Sigal, que a mí me parece fundamental entenderlo adecuadamente, porque no se ha compuesto una historia argentina como quien está narrando hechos que no han configurado su propia subjetividad para bien y para mal. No, esta es una autobiografía en la cual el país aparece como vivencia, y por eso creo yo también que la contigüidad que existe entre la novelística y el articulismo tuyo, Jorge Fernández, es una verdadera fatalidad. Vos podrás tener distintos registros como escritor, como los tiene un músico cuando compone una sonata o compone un cuarteto, pero lo que es verdad es que escribas lo que escribas, la pregunta primordial que se impone permanentemente es: ¿qué ha hecho de mí este país? ¿Qué ha hecho de mí la experiencia de mi tiempo? ¿Y qué es lo que yo puedo decir para transformar esa experiencia en algo que sea al mismo tiempo profundamente hospitalario en términos de expresión, como vos decías, de estilo? Porque el estilo no es un coqueteo estético, es la hospitalidad profunda que la propia expresión puede alcanzar, y vos lo lográs, para que quien te lea al mismo tiempo sepa que dispone, aún para retratar el dolor, de un hermoso idioma. Bueno, te agradezco muchísimo todo lo que decís. Yo a veces lo consigo y a veces no lo consigo, ¿no? Pero trato todas las semanas. Por ejemplo, este domingo no lo conseguí, para decirlo concretamente. Este domingo no lo conseguí, pero a veces lo consigo. Bueno, seleccionar lo que formaba parte de la historia, recortar lo otro, fue como esculpir una montaña para llegar a una estatua soñada, ¿no? Fue difícil, muy difícil, más fácil pintar que exponer, que esculpir, que sacar, digamos, ¿no? Y este libro está formado de las dos cosas. Efectivamente tiene un rasgo autobiográfico muy grande, y es argentino en todo. Cuando digo una historia argentina, es una historia de la Argentina ideológica de los últimos 70 años, pero también de los últimos 10, pero también es una historia argentina en el sentido de que explica profundamente qué es ser argentino, o trata de explicar qué es ser argentino, y que ser argentino no es una sola cosa, ¿no? Aquí realmente el peronismo se ha apoderado de la idea de que ellos son la patria,
y la patria no son ellos, la patria somos todos, ¿no? Como decía Borges, todos somos la patria y nadie lo es, ¿no? Y todos lo somos. Y yo me siento profundamente argentino, más argentino que antes, mucho más argentino. En algún momento me sentí español, te digo, o argeñol, como yo le digo, ¿no? Que son los argentinos medio españoles, pero hoy me siento mucho más argentino. Y yo escribí esto porque siento, se lo digo a los dos, siento que la Argentina está acercándose a un punto de no retorno. Ese punto de no retorno es cuando, después que penetraste las escuelas con este relato, penetraste las universidades, penetraste los medios públicos, penetraste a la sociedad, convenciste a la sociedad de que salir al mundo y competir es malo, hacer méritos es malo, intentar progresar es pecaminoso. Cuando les enseñaste a los chicos que alguien, que si les falta algo es que alguien se los arrebató, cuando jugaste con el resentimiento, con la postración, cuando eso formó parte ya de la clase media argentina, que es profundamente supersticiosa con respecto al desarrollo, y hay un momento en que te apoderás del Estado y vas por la justicia y vas para arrinconar a los medios, bueno, ese punto de no retorno, que yo lo vi en algunas provincias, y que es el proyecto final del kirchnerismo, porque el proyecto final del kirchnerismo es una boda que hubo, que Néstor Kirchner celebró, un encuentro entre la derecha feudal, que quiere quedarse con todo, con una praxis brutal, y los ideales totalitarios de los 70, sin armas. Pero ojo que los ideales eran más peligrosos que las armas todavía. Ahora que las armas requerían los ideales, sino que los ideales requerían las armas. Sí, ¿no? Jorge Sigal, yo te quiero preguntar algo. ¿Vos coincidís enteramente con Jorge Fernández Díaz cuando él dice es un punto de no retorno? Bueno, digamos que si logran el objetivo, sí. Yo tengo alguna leve esperanza de que estemos llegando también a un punto límite en el proyecto populista, y tengo esa esperanza, me aferro a ella porque me parece que es lo que, bueno, es lo que necesito hacer en este momento, y también porque veo que hay de no llegar a ese punto de no retorno. Exactamente, claro. Para no llegar a ese punto de no retorno. ¿Y en qué confío? Bueno, en algunas causas que me parece que son objetivas, que no estaban previstas. Esa causa objetiva es que por primera vez el populismo le toca nosotros decíamos, por primera vez les tocará gobernar sin recursos, sin dinero, pero ahora se le suma además de que han tenido que gobernar en la emergencia más grave que ha atravesado nuestro país en la era contemporánea. Entonces, me parece, y están demostrando además una pésima, que además son pésimos gestores. Entonces, todo ese combo con asociado a que hay un 40 y pico % de la población que se ha manifestado de una manera, yo creo que inédita, tanto en la calle como en la exigencia a sus representantes, que por primera vez tenemos una exigencia que está basada en profundas convicciones republicanas, donde se recitan artículos de la Constitución en la calle. Yo eso no lo vi nunca. Entonces me aferro a eso. Y yo por mi parte quiero recordar que no solo Jorge Fernández Díaz, pero periodistas como Jorge Fernández Díaz, y que para mí hacen una labor fundamental, no solo tienen el valor intrínseco de la calidad de lo que hacen en términos de análisis y de expresión, sino que además representan a miles y miles de argentinos que se identifican con la necesidad de la defensa de los valores de la República. Entonces, no por jactancia, no por ufanarse de lo que uno puede llegar a significar para otros, pero sí como síntoma e indicio de un espacio resistencial
fuertemente cívico, republicanismo popular, lo llama Fernández Díaz. Eso existe, eso tiene valor, y eso significa para mí que si no está garantizado un desenlace favorable, sí está garantizada una resistencia y una lucha cívica verdaderamente valiosa, que se une a otros aspectos de la argentinidad, que yo, Jorge Sigal, quisiera ofrecerle mínimamente, porque es un fragmento breve, a los lectores futuros y oyentes de hoy de este libro, si me permiten los dos. Dice... sí. Santiago, sí. Dame un segundito. Claro, hagamos un pequeño intervalo de música y te largás directo con esa sorpresa. Sí, quiero hacerlo. Con esa sorpresa que solés darme todos los domingos. Bueno, y estábamos aquí haciendo una fiesta de domingo. Hoy un día para nosotros extraordinario con Santiago, porque tenemos a nuestro amigo Jorge Fernández Díaz, que nos vino a deleitar con su inteligencia, a hablar de su nuevo libro. Y vos, Santiago, tenías algo ahí que querías... Claro, yo quería que los oyentes sepan, aunque ya lo conocen por su mismo programa y por su obra, sepan no solo cómo escribe Jorge Fernández Díaz, sino cómo alterna, cómo va hilvanando a través de un contrapunto espléndido las dos caras de nuestra complejísima realidad e identidad argentina. Escuchen esto. Nuestro juego preferido de mesa es el truco, que consiste en mentir y en hacerlo en voz alta. La picardía criolla echa la ley, echa la trampa, la cultura del atajo, vivir por encima de nuestras posibilidades, atarlo todo con alambre y confiar en que Dios es argentino. Uno por uno somos magníficos, sostenía Borges. Todos juntos somos un desastre. Algo de razón lo asistía, pero era también Borges quien rescataba la amistad como el gran culto argentino. A ella debería agregar la pasión por la familia. Cualquier encuesta la coloca por encima del trabajo, el estudio, la religión e incluso la propia pareja. Nos deslizamos por el embudo de la historia. Dicho todo esto, tampoco somos los peores de la clase. Estamos por el medio de la tabla, peleando cada tanto el descenso. Un verso de Discépolo, un texto de Borges, un cuento de Manucho, una canción de Atahualpa, una gambeta de Messi, un tango de Gardel, una melodía de Piazzolla, un atardecer en la pampa, un glaciar y un confín helado de la tierra, una lluvia tropical en la selva misionera, un bayo y un cordero, un hombre de campo que sonríe, una mujer trabajadora de los conurbanos, un niño con la cara sucia, un barco de Quinquela, un cafetín de Buenos Aires, un Malbec de Mendoza, una familia que celebra, un asado con amigos, 15 minutos de Darín, una salita del Under, un do de pecho en el Colón, un Malbón, un jacarandá en flor, una pizza en Guerrín, las obras completas de Bioy y de Silvina, la Docta, Salta, la Linda, la colección Robin Hood, Mafalda y Manolito, las aguas fuertes de Alt, Rosaura a las 10, el piano de Marta, un poema de Pizarnik y otro de Calveira, los científicos, los médicos, los héroes de Malvinas, Casa Tomada, una volea de Del Potro, unos mates en una mañana fría, el sable morisco del gran capitán, la muerte solitaria y digna de Belgrano, los granaderos, los bomberos, un blues del Carpo, Calamaros y Garcías, la mesa de los galanes, un beso robado en el Rosedal. Tantas cosas nos justifican.
Qué emocionante escuchar eso que uno ha escrito en la voz no solo de un gran filósofo, sino sobre todo de un gran poeta, ¿no? Convierte una prosa periodística simplemente en un poema. Lo has escrito vos, yo me limité como un intérprete a ejecutarlo. Pero es hermoso ese texto, ¿no? Qué ejecución. Es un gran texto, Jorge. Un gran texto que viene a decirnos, es el final del libro, y viene a decirnos que el repertorio de estas emociones puede vertebrar una conciencia cívica que precisamente se nutre de esto, de la solidaridad. Claro, eso es cierto. Creo que finalmente el libro que quedó y que tanto me costó, ¿no? Me costó realmente, le costó a Verónica, que es mi mujer, que trabajó a la par mía, buscando en lo que yo había escrito, desechando, ¿no? Sabemos que desechar es más, es lo fundamental, desechar de todo lo que había hecho para construir una argamasa que una todo esto en un libro de historia, pero un libro, como bien decía recién Santiago, un libro también autobiográfico. Claro. Y que fuera al núcleo de lo que nos había pasado y de todas las mentiras, porque una de las cosas que a mí me pasó en estos años es, y que empezó con el kirchnerismo, empezó a mentir tanto y nosotros a tratar de desenmascararlo, y empezó a jugar tanto con la historia, que cuando yo fui a buscar la historia verdadera, me di cuenta que esto era mentira, y esto era mentira, y esto era mentira, y esto era mentira, y fui subiendo por la historia, y llegué al siglo XIX, mostrando las mentiras. Es muy, muy impresionante el uso de los muertos y de la historia pasada como insumos del presente, ¿no? Claro. Para crear ficciones del presente. Me parece que no es solo el kirchnerismo el que está haciendo esto, se ve mucho en otros países que se usan ficciones, se dice en España se habla de fascismos, se habla de dictaduras, se habla son todas cosas falsas, claro. Y se juegan con muertos del pasado también, ¿no? Claro, claro. Todo, bueno, porque aquí hay un gran trabajo, para mí, un trabajo intenso, no sé si grande, pero intenso, sobre todas las mentiras de los 70, ¿no? Que son claro. Mentiras fundantes del kirchnerismo, fundantes. Lo que han mentido con los 70 daría para un programa de 6 horas. Sí, claro. Bueno, justamente hoy, José, en la entrevista que Jorge Sigal tuvo con Luis Alberto Romero, recordamos otra historia, la historia argentina que él escribió con respecto a los años que van entre 1916 y 2016, donde él, con respecto a los 70, hace también un aporte de desenmascaramiento extraordinario. Claro, sí, un gran historiador argentino, un querido amigo además. Sí. Bueno, y además yo les agradezco mucho toda esta conversación. Primero, que me hayan devuelto al bar, que a este café tan entrañable con ustedes. Indispensable que viniera. Ahora con estas aceitunitas y este vermucito que te tomas, vermucito espectacular, se enfrenta mejor el domingo, verdaderamente. Nosotros nos debíamos este encuentro, Jorge. Sí. La verdad es que desde que nos mudamos te extrañamos mucho y bueno, dijimos, esta es la gran oportunidad para juntarnos los tres nuevamente y hacer lo que hacemos en la vida cotidiana. Esto que hacemos hoy al aire, lo hemos explicado 1000 veces, este tipo de conversación, incluso con estos tonos, no solamente con estos contenidos, es lo que hacemos a diario con Jorge, un poquito más esporádico con Santiago, pero es eso lo que nos nutre a nosotros. Es el arte de la conversación, es esas ganas de hablar y de escuchar, ¿no? De hablar y de escuchar. Sí, y en eso, bueno,
recordemos que las tertulias fueron tan importantes, ¿no? Tan importantes en Europa, en Estados Unidos y también en la Argentina, ¿no? Tan importantes los cafés, ¿no? Donde se hablaba a la deriva, pero esa deriva siempre llevaba a algún lugar central, ¿no? Y era tan importante para la obra de tantos artistas y pensadores. Eso es lo que intentamos reconstruir el año pasado, y bueno, y ustedes lo siguen haciendo todos los domingos, así que los felicito. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y gracias por seguir insistiendo en ser argentino. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por visitarnos, Los muchas abrazo gracias. muy fuerte, queridos amigos. Te mando un gran abrazo. También te mando un abrazo, Santiago. Bueno, nosotros estamos también, Santiago, ya despidiéndonos hasta la semana que viene. Hemos hecho una tertulia, nos hemos dado un gusto, vuelvo a decir, muy grande. de charlar, un gusto muy grande, sí, porque además está impregnado de ternura, ¿no? Y se notó en tu lectura, Santiago, se notó en tu lectura, sí, realmente, enalteces los textos, ¿no? Así que, bueno, nosotros volvemos a abrir este Café La República el domingo próximo, como siempre, con Santiago Kovadlov. Te mando un gran abrazo, Santiago. Gracias, querido. Igualmente a los dos. Chao. Despiertas, ya no hay